te escuchaba en ruta con la secretaria general del sindicato de ANSAFE, el general obligado, y es como un déjà vu todo el tiempo. Yo no lo podía Cuando creer. vos vas y venís con los temas todo el tiempo y te repetís, me pasó el otro día con la gente de minoridad. ¿Cómo puede ser que esto, si ya lo habíamos hablado? Pero nosotros lo habíamos hablado en diciembre, antes de irnos de vacaciones hablamos y con los temas vuelven empeorados. Claro, empeorados, no es que vuelven, bueno, relativizados, te cumplieron por la mitad, no, vuelven empeorados. Hay como una inacción. Definitivamente la palabra es inacción. Es como yo le preguntaba, entonces, ¿qué pasa en paritarias? Y es siempre lo mismo. O sea, vemos que la situación para tratar de levantar la medida de fuerza docente, algo que se preveía, que por lo menos el ofrecimiento tenía que ser superior al nacional, superior a la inflación, llega con un 41,7. La expectativa que generaba un nuevo encuentro el viernes, donde dijeron, no se va a hablar del aumento salarial, pero sí de cuestiones técnicas. Y el fin de semana te enterás de esto. Sin servicio en las unidades de terapia intensiva por los problemas de IAPOS, y aparte venís diciendo lo que está ocurriendo con IAPOS en otros departamentos. Entonces vos decís, pero si se reunió la comisión técnica, ¿en qué avanzaron? Nuevamente en promesas de que van a solucionar el problema. Sí, hay ruido. Hay ruido en ANSAFE porque hay un intento por demorar una nueva medida de fuerza, porque obviamente mañana y pasado se cumplen los 2 días. Ya no hay tiempo de revertir esa situación. Eso no, pero el tema es que te queda miércoles, jueves y viernes para celebrar todo lo que sea, asambleas de base, consultas a los docentes, asambleas departamentales y asamblea provincial, para ordenar nuevas medidas en el caso de que no haya una propuesta nueva. Hoy, supuestamente. Sí, tiene que haber una propuesta del gobierno nueva, digamos, para que haya una consulta para ser aceptada o rechazada. En el caso de que no la haya, me contaban algunos amigos de ANSAFE que hay 2 sectores los que proponen convocar a la asamblea a los efectos de profundizar las medidas de fuerza, más allá de que exista o no una nueva propuesta, si existe obviamente para debatirla, pero si no, para profundizar y establecer medidas de fuerza para la semana que viene y la otra semana. Es como que están dejando pasar demasiado tiempo. O sea, vos lo decías muy bien en la entrevista con la secretaria general. Es como que te vienen avisando, ¿viste? Viene la luz, viene la luz, viene la luz. Y cuando la luz te vino encima, empezás, bueno, ahora veamos qué hacemos para arreglar lo que dejó la luz, ¿viste? Y yo no sé si hay una intención de dejar que esto se desmorone, si hay una incapacidad, si hay una incomprensión de lo que está en juego. Caemos siempre en lo mismo. No, es que no lo sé, yo no sé. No sé. Y por momentos digo, bueno, esto es de una perversidad total, y por momentos pienso, esto es de una inutilidad total. Porque te van avisando de las cosas que pueden suceder. Hace un rato dio un comunicado del Palo Oliver sobre lo que aconteció la semana pasada, bueno, el fin de semana en la comisaría de Santo Tomé. Otra vez. No, pero además te vienen diciendo, loco, hay más presos de lo que tiene que haber. Hay más, no se aguanta eso, o sea, se va a reventar. Se escaparon y se vuelven a escapar. Sí. Y te dicen, bueno, y por un tiempo trasladan a los internos, trasladan 10 para más o menos cumplir, y siguen sobrepasando el número, y pasan 1 mes, 2 meses y se vuelven a evadir. No se entiende qué hacen, porque la verdad es que vos podrías discutir sobre lo que hicieron nuevo, y decir, che, bueno, está bien, está mal, alcanza, es insuficiente, pero el problema es que cuando vos volvés al tema, te das cuenta que no hicieron nada. No, y ya pasaron más de 2 años, no hay a quien echarle la culpa. Ya está. No, pero no solo se trata de la gestión provincial, sino que se trata de que evidentemente en la gestión hay gente que no tiene capacidad de gestionar, que no puede gestionar, que no sabe qué hacer o no hace directamente, ¿no? Es una cosa bastante delicada, porque lo que va generando es una sensación de anomia en el funcionamiento del Estado, donde nada importa, ¿viste? Si se hace, no se hace, a mí me pasó el fin de semana, escribí una nota sobre el tema del abuso sexual en el Ministerio de Salud. Sí. Nada. Pero nada, cuando decís nada, no hacen nada. Pero te das cuenta que aparte nadie lo está hablando, nadie dice nada. No dice nada. Y a mí lo que me llama la atención es que tenemos un Ministerio de Género, un Ministerio, una Secretaría de Derechos Humanos, tenemos un protocolo,
Y además debería haber algún nivel de presión social sobre esto. Che, pregúntenle a la ministra, pregúntenle al secretario de Salud. Alguien que pregunte, digamos, vayan a preguntarle a la fiscal en qué circunstancia está el tema, digamos, ¿por qué no lo mueven al tipo? Y la respuesta de todo el mundo es no lo mueven porque el tipo sabe cosas de la ministra y del secretario de Salud que no son convenientes que se sepan, y el tipo quiere hablar, y si lo sancionan el tipo amenaza con hablar. Pero no es la norma. O sea, la norma es que un tipo que intentó abusar sexualmente o que abusó sexualmente de una mujer en el ministerio, lo separen, por lo menos preventivamente. Que lo separen, digo, no es tan difícil. Che, a este lo separamos por lo que dure la investigación. Ahora digo, no se hace nada, pero no se hace nada. Es como que no pasara nada. En el comportamiento del funcionario es como que no pasara nada. Es como que, nada. Cortaron el IAPOS para los internados en terapia intensiva. Claro. No es que le cortaron la internación en habitaciones comunes, no, en terapia intensiva. O sea, una persona que llega a un extremo, todos sabemos, porque aprendimos mucho durante la pandemia, lo que es la UTI, lo que es estar con respirador, sabemos cuál es la circunstancia y lo que implica llegar a terapia intensiva. El costo que tiene, Connie, el costo es inalcanzable para muchos, más para, un docente, imagínate. O sea, los costos son muy altos. Y lo de IAPOS también es como una especie de reiteración. Hoy me llegó un mensaje de un chico que está pidiendo un medicamento que le cuesta 4 millones de pesos, que IAPOS obviamente no se lo reconoce. Ahora, hace meses que vienen luchando contra IAPOS. Los tipos terminan otra vez en los medios de comunicación pidiendo para que después el funcionario diga, me están jodiendo los medios, voy a atenderlo y voy a ver qué hago. Ahora, todo es así, no es que no hay trámite que fluya. No hay actividad estatal que fluya normalmente. Todo es una traba, todo es no hacer, todo es mantenerse en el lugar, todo es no correr un metro por las dudas, viste, que alguien se enoje. ¿No te está dando la sensación como que están haciendo la plancha? Como que están esperando ya, como que no ven la hora de terminar. Está bien, pero son 2 años de gestión. Sí, son 2 años de gestión. Los tipos no hacen esfuerzo porque le votan el presupuesto. Pero supuestamente a esta altura, Connie, vos ya tendrías que tener los primeros resultados, si querés, ya los tendrías que haber tenido hace rato, del primer año que planteaste. O sea, porque si vos querés, plantear algo a gran escala, que necesite la aprobación de la legislatura, de grandes fondos, lo tendrías que haber hecho. Ya está, o sea, más con un contexto como en el que venimos, o sea, con pandemia, con un montón de lugares cerrados, con la posibilidad que también, estoy hablando de casi todo, de la posibilidad que te dio la sequía para hacer obras, para plantear proyectos, para buscar financiación. Pasaron 2 años, o sea, vos ya ahora tendrías que estar anuncio para en 2 años concretar estas obras, porque aparte es un plazo importante, ¿no? Y vos ves que eso no está ocurriendo. Estoy hablando de la posibilidad de, si ya lo veías, de construir, ampliar cárceles, o mejorar y ampliar comisarías, la situación del IAPOS que no es nueva, la situación con los docentes que es ya cantada. O sea, tenías un panorama de cómo es la cosa, cómo venía siendo y tratar de mejorarla. Sí, a mí en un momento te deja la sensación de que no les importa nada. Que no les importa nada. Porque lo que acá, creo que es la diferencia lógica. A nosotros generalmente lo que nos preocupa es la vida humana. Sí. El chico que no llega al medicamento, las personas que tienen problemas de salud mental y que, como hemos contado en el caso de la policía, se quitan la vida. Estamos siguiendo muy de cerca el tema de la situación del servicio penitenciario, que está en un estado crítico el personal, pero crítico. Y te enterás que le dan un bono a los superiores y a ellos no. Digo, es como que apuestan todo el tiempo al malestar. Los docentes, ¿cómo cree que estén los docentes? Ahora, si la especulación es que vamos a desgastarlo a los docentes para que la gente después se enoje porque no hay clase, digo, lo que te está importando es nada la situación del docente, porque lo que debería importarte es que el docente tenga bienestar,
que tenga predisposición para volver al ciclo lectivo, a laburar de mejor manera, a mejorar la calidad del sistema. No te interesa nada, lo que te interesa es desgastar al docente, que el docente vuelva a clases, pero el docente, ¿qué docente vuelve a clase? Y por ahí a mí lo que me da a pensar es que todo el tiempo tocamos temas de o desidia o de falta de llegada del Estado. Entonces, si todos esos dos puntos están flojos, paritaria, obras sociales, hospitales, policía, infraestructura, si todo esto está flojo, ¿de qué se están encargando, digamos? ¿A dónde va destinada la plata, el presupuesto? No está. Y entonces, bueno, diste un punto muy interesante. Entonces, porque y yo lo que diga después, que esto va a título mío, creo que a veces el cambio será cuando digamos, che, loco, el responsable es tal. Sí. ¿Quién es el responsable de que Yapo no funcione? Juan y Pedro. Sí. Y que sepamos quiénes son los que desmanejan y hacen desmaneje administrativo. Nosotros lo decimos. Por eso, y acá se dice, y reforzar sobre ese punto, quizás les mueva alguna fibra. Y si no, bueno, a ver, que Yapo funcione bien, es bandera de cualquier gobierno, de cualquier... Yapo nunca funciona bien, porque Yapo, como toda obra social, tiene dificultades, digamos, financieras, porque naturalmente se supone gasta más de lo que le ingresa. Y tiene un caudal de jubilados que es mucho más amplio del que tenía hace, no sé, 30 años. Y es un problema mundial, el problema de las obras sociales y de las cajas de jubilación. Pero acá en Santa Fe particularmente hay un nivel de un agregado de inacción y de falta. Yapos y sus negocios fueron fenomenales con el grupo Rafaelino Tita. Sí. Digamos, le ha dejado prácticamente la administración de Yapos al grupo Tita. Y vos ahí te das cuenta que los intereses de Yapo están puestos en favorecer esos negocios y en perjudicar los negocios de otros. O sea, no están administrando la obra social, están generando negocios para un sector y perjudicando a otros sectores que son la competencia. Sí, y después lo que hemos visto en los últimos años es que cuando uno decide por X motivo acceder a otra obra social o prepaga, lo que sea, los mismos te dicen no, prohibido, o decir no, che, 2 años sí o sí con mi obra social y después te mando otra, pero vos después vas a un sanatorio cualquiera y tu obra social o no existe o no te la toman. Entonces, te están teniendo cautivo una obra social que no funciona, te prohíben irte a otra que te va a salir más caro, que es más esfuerzo salarial. Entonces vos decís, es un círculo nunca acabar y siempre pagamos los mismos. Y aparte ahí se vas cayendo en la salud pública con todos los reclamos que también tiene la salud pública, porque la semana pasada tampoco se llegó a un acuerdo en paritarias con los trabajadores, con los profesionales de la salud. Hubo medidas de fuerza el jueves de los profesionales de la salud de Cyprus, continuamente los médicos que están dando cuenta de las situaciones que denuncian y no se revierten en los hospitales. Entonces... ¿sabes qué? A mí me da la impresión de que o no hay dimensión del malestar que se genera, porque el problema es que hay mucho malestar en cualquier área del Estado donde vos vayas. Sí, donde vos en todo hay malestar en el Ministerio de Seguridad porque pusieron una interventora que es una déspota. Hay malestar en el Ministerio de Educación porque están cerrando la CEMPA, porque a los docentes los tienen maltratados, porque digo, hay malestar en el Ministerio de Salud porque los médicos y los enfermeros siguen cobrando lo mismo que cobraban, no les dieron reivindicación de ningún tipo, no incorporaron personal. Y la respuesta está en la caja, que es lo que te preguntabas, ¿qué hacen con la plata? Y entonces, a lo que yo accedí el viernes es que hoy, en constante y sonante, en plazos fijos, la provincia tiene 110.000 millones. La pregunta es, ¿para qué los tiene? Si no los pones en docentes, en médicos, en enfermeros. Sí, porque hasta te sobra para un fondo anticíclico. Te sobra. Digo, evidentemente, o estamos en manos de un grupo de personas que cree que va a invertir esa guita en los últimos 10 meses de campaña y cree de verdad que lo único importante son las elecciones. Olvidaste. Pero digo, la verdad que es demencial, porque yo no creo que nadie... no podés tomar tan por idiota a la gente. La gente no es idiota. El tipo que la pasó mal 4 años no te va a votar, aunque vos le pongas en los últimos 15 días le disfraces su trabajo de Disney World. Y además no llegás a hacerlo. Por eso te digo, pasaron 2 años, te quedan 2. Este sería el momento de por lo menos ya empezar a poner esa plata en obras, en dar respuesta, si realmente tenés las elecciones en la cabeza.
porque de otra forma no te va a alcanzar esa plata. No, ¿Qué vas a anunciar obras en los últimos 3 meses de gobierno, donde no podés hacer nada? Donde la gente sabe que ya no podés hacer nada, no podés revertir todo lo que no hiciste en 3 años. Sí, es difícil, y más teniendo en cuenta por ahí el color político del que viene Perotti. ¿Dónde está también por ahí la militancia y toda su estructura de base política peronista muy divididos. Con esto? Bueno, ayer se dio la pelea entre Perotti y Alberto, el descontento por el acercamiento de Alberto con Agustín Rossi y demás es que... Pero son temas menores. Son temas menores, pero... Son temas menores. Digamos, yo no creo que hoy Agustín Rossi y Alberto tengan diferencias centrales con Perotti. Debe haber diferencias de guita. Porque no me imagino que haya una diferencia de política de deuda pública y demás, pero bueno, a ver, tu provincia te está reclamando tantas cosas y vos estás en internas con el gobierno nacional y con propia gente de tu color. Entonces, es preocupante. Lo de los docentes es tremendamente, de todos los años lo mismo y cada vez peor. Entonces, estar tan ajeno a la realidad tiene que ser, o tiene que tener consecuencias alguna vez, yo creo. Las tienen el voto, sí, cada 4 años, pero en el medio cae el poder adquisitivo, en el medio se muere gente, en el medio no tenés medicamentos, en el medio tu salario se te va y te angustiás y te enfermás, y es una rueda desesperante. Lo de los docentes es también, uno por ahí a veces no sabe cómo son las métodos de lucha, pero dice, loco, hace un paro indefinido, y si sos un mes sin clase, y bueno, loco, porque 48 horas son. Sí, no, pero el problema, pero estás planteándolo desde la ingenuidad, sí, de no haber visto lo que fue el proceso gremial de estos últimos 2 años, porque, digamos, lo que se empieza a sentir acá, con claridad, es el nivel de complicidad de los gremios. Porque se llegó hasta acá con un nivel de complicidad absoluta de ATE, de UPCN, de ANSAFE, digamos, que permitieron que en los últimos 2 años se produjeran un nivel de daño en el poder adquisitivo de los trabajadores, una caída brutal de la calidad del trabajo, de la salud pública, la salud física, digamos, el daño que le generó esta gestión en los últimos 2 años con la complicidad de los gremios a los trabajadores, que pasaron una pandemia, digamos, son los trabajadores que atendieron durante la pandemia a todos los millones de personas que, digamos, que estaban afectados, o porque estaban enfermos, o porque tenían familiares enfermos, o porque se les murió gente. Entonces digo, evidentemente no hay ninguna... La sensación que yo tengo es, de verdad estamos en presencia de muy mala gente, que a mí me parece muy difícil que eso ocurra, digamos, que todos sean mala gente, que sean un ejército de mala... No es eso. A mí me preocupa que en realidad estamos en manos de un grupo que es profundamente incapaz, que tiene una enorme incapacidad para administrar, que no tiene capacidad para administrar la cosa pública y que no alcanza a entender los efectos de su propia falta de acción, la propia falta de gestión, de la propia ¿viste el tipo que dice, bueno, el viernes viene un tipo y dice, no, bueno, te respondo el lunes? Y viste, el sábado y el domingo la vida sigue corriendo y la gente se puede morir. Digamos, y el tipo que está enfermo ya, pues no puede esperar hasta el lunes la respuesta para que le autoricen el medicamento, si no se lo dan, se muere. Digo, eso está en juego. Y cuando se pierde esa conexión con el tipo común, y vivís en tu burbuja de interna, de si estás peleado con Alberto, si estás peleado con Agustín, digo, de verdad te desvinculaste con lo único que tenés que estar vinculado, que es con la gente. Y te desvinculaste de la gente. Yo no voy a dar detalles, pero a mí hace muy pocos días se me ofreció una importante pauta publicitaria del gobierno provincial, a los efectos de hacer una especie de pacto con el gobierno para callarnos. Yo digo, de verdad lo que quieren es que nos callemos, no solucionar lo que estamos planteando, porque lo han conseguido con otros. Es decir, bueno, nadie habla del abuso sexual en el Ministerio de Salud, nadie habla de no sé, de los problemas que tiene IAPO, cuando nadie habla, abajo hay un montón de gente que no tiene por dónde hablar, y digamos que va generando un mal humor, un malestar que después se traduce en violencia, en falta de apego al trabajo, en abandono de los trabajos, porque el daño que genera todo esto es que la gente deja de laburar. La gente deja de laburar, porque total va a cobrar la misma mierda que cobraba antes. Ya empecé con las malas palabras. Va a empezar a cobrar la misma basura que cobraba antes. Va a empezar digamos, y dicen, bueno, da lo mismo si yo me esfuerzo o no. Y esto es lo que me parece que está pasando en el Estado provincial, que hay además un desgano, porque el trabajador común dice, no, me voy a ocupar yo. Yo me voy a ocupar. Yo me voy a ocupar que no me... ¿Viste? Y el funcionario no consigue
conectar con el empleado porque se quebró, porque el empleado no le cree más. Cuando hoy le decía Indiana a la secretaria, ¿y qué le dijeron en la paritaria del viernes? Y que se van a ocupar. ¿Y cómo le crees a un tipo que nunca te cumplió que te va a cumplir ahora? Tal cual. La verdad es esa. ¿Cómo le crees a un mentiroso que todo el tiempo te miente? Que hace 2 años te está diciendo lo mismo. ¿Cómo le crees? Digamos, ¿en qué lugar queda la credibilidad? La palabra de esos tipos no vale nada. Ni para el dirigente sindical, salvo que seas cómplice, como en el caso de Aleso y alguna buena parte de la dirigencia de SAFE, o salvo que seas un tonto, pero a la tercera vez que te mintieron, pues ya te das cuenta que te mintieron y que no te van a resolver el problema. Entonces digo, está pasando una cosa bastante brava en Santa Fe, que es como el Estado está dejando de funcionar. Ese es el tema, está dejando de funcionar el Estado. Eso es lo que pasa. Está dejando de funcionar, ¿viste? Abandonan tareas elementales, abandonan la educación a distancia, abandonan... Pero aparte, son cosas que ya están, la estructura armada, ya está la plata... No, pero la desarmaron, claro. Y la desarmaron. Y por ahí uno piensa tontamente, yo siempre por ahí me doy el lujo de pensar ingenuamente y con honestidad. Vos tenés un medio que te está visibilizando una situación horrible, por ejemplo, en el Ministerio de Salud con Daguerre. Utilizá ese mismo medio para actuar y decir, mirá, loco, detectamos esto, ustedes detectaron esto, lo separamos, hicimos tal y tal protocolo, ya tenemos silencio, pero no, olvidaste. El silencio, o sea, es una pavada lo que estoy diciendo, pero en vez de ofrecer pauta para callar, aprovecha, vení, sentate acá y decir, mirá, loco, yo soy tal funcionario, a este tipo le hicimos tal cosa, gracias por decir, listo. Así más inteligente, no podés vivir del silencio, y tampoco podés vivir comprando medios, uno acá vende el espacio. No vende el espacio, el contenido. No, pero hay una convicción que yo también es responsabilidad de los medios y los periodistas, de que el dinero puede resolver que la gente no se entere de algunos temas. Y lo dramático es que la gente se entera igual porque la sufre la situación. Pero y con lo que se cuenta con un muro de silencio al otro lado, pero la situación sigue. O sea, es como que vos quisieras tapar de verdad algo que no podés tapar, porque en algún momento explota. Porque la comisaría de Santo Tomé, si vos no lo haces público y no lo resolvés, se van a volver a escapar los presos. Y la situación es más grave, porque en los hospitales, si se siguen tomando licencia los enfermeros, te vas a quedar sin enfermero. Porque en las escuelas, si vos no invertís en docentes, si no invertís en infraestructura, vas a tener problemas con el ciclo lectivo. Entonces digo, de verdad, ellos lo que no se dan cuenta es que las cosas pasan igual. Aunque te gastes toda la guita en taparlo. ¿Viste? Digo, llegar un momento que es no un lo vas momento, a poder tapar más. No lo vas a poder tapar más porque va a ser tal el descalabro que no lo vas a poder tapar. Y digo, a mí me parece un comportamiento como, repito, yo ya no creo que sea malicia. No creo que sea malicia y solamente ambición. Evidentemente hay ambición porque guardan guita. Ahora, acá hay otro problema que es incapacidad e incomprensión de lo que tienen en juego en cada una de las áreas. Me parece que a la ministra de Salud le importa 3 pitos y lo que le pasa al trabajador si mantiene un abusador sexual al lado de ella. Digo, le importa 3 pitos. ¿Qué puede importar lo que pasa en un hospital si al lado de ella abusa de una chica y ella lo mantiene al abusador al lado? ¿Qué le impide ir después de 2 años al hospital de Reconquista? Por ejemplo, no le impide. Se mueren chicos en Reconquista y ella no va al hospital de Reconquista. ¿Cuál es la? O sea, evidentemente ella cortó cable con la realidad. No tiene contacto con la realidad, porque la mínima empatía, la mínima sensibilidad te obligaría a ir a Reconquista, a darle tranquilidad a la gente, se me va a ocupar, pero no va porque ella cree que no, Reconquista no es parte de la provincia, porque ella cree que en realidad lo único que importa es la salud privada. Entonces digo, de verdad hay como, yo ya a esta altura ni siquiera ese enojo me preocupa, porque digo, estos tipos de verdad han perdido el control sobre la estructura del Estado. Porque la gente no le cree, porque no le responde, porque no los respeta, porque no les creen. Entonces digo, va a empezar a pasar que las cosas no funcionen porque la gente no va a trabajar. No va a trabajar, va a hacer falta un paro. No van a trabajar. Bueno, ¿de qué va la mañana hoy? Más o menos un poco de esto. ¿De esto? Con algunas cosas puntuales. Hay un tema muy delicado que es el tema de... Lo voy a hacer público, digamos. Nosotros manteníamos una conversación secreta, obviamente, con algunos miembros del personal del servicio penitenciario, que estaban muy preocupados por la falta de recomposición, por la falta de personal, porque no están incorporando personal nuevo, porque los hacen laburar 48 horas seguidas. Y esta semana se conoce que les dieron un bono de premio
de 160 lucas a los superiores y no a ellos. De hecho, a ellos les obstaculizan el acceso porque está condicionado a un montón de factores que casi ninguno del personal inferior cumple. Después está... ¿Qué me decís? No entiendo. Que mires la compu. Miro mi compu. Y después hay un tema también con el tema de las escuelas, viste, que las escuelas de a distancia están desapareciendo, Indiana. Sí. Las están desarmando. Sí. O sea, la gente que no tiene acceso presencial. Cuando se había avanzado muchísimo, ¿no? Santa Fe era un modelo en América Latina. A ver, lo que no podemos dejar de ver, y lo decíamos la semana pasada, es que vos arrancás un gobierno, tenés datos sobre cuál es la situación en tu provincia, tenés datos de cuál es la situación en la nación, tenés los datos del INDEC, bueno, se está hablando de un censo, dejo aparte de eso, pero como decíamos la semana pasada, vos sabés que tenés un 60% de población bajo la línea de pobreza. ¿Qué otros datos más necesitas para sobre eso plantear las políticas públicas que hacen falta? ¿Qué otra cosa te puede llegar a preocupar que tratar de bajar ese porcentaje? De encarar políticas para revertir esa situación. No, es que no te interesa. No te interesa, evidentemente das por sentado que la situación es esa y que no se va a resolver y que tu paso es un paso para ver cómo... ¿Sabes que hay gente que no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar o que no tiene acceso a un laburo porque no terminó la secundaria y se venía trabajando en ese sentido? O sea, se le estaba dando la posibilidad de estudiar, de hacer el secundario a la gente que, y de los sectores productivos también te decían, estamos necesitando este tipo de profesional, este tipo de capacitación, necesitamos gente que venga a trabajar sabiendo esto. Se estaban uniendo los lazos y se rompió todo. O sea, vos ves que más allá, como lo venimos enumerando, de la inacción, se dio marcha atrás y se dinamitó un montón de políticas que estaban tratando de revertir aquellas situaciones que hace años se vienen dando por consecuencias internacionales, por la crisis del país, por lo que quieras decir y culpar. Pero ahora... Sí, aún hoy no hay respuesta y no hay información de cuándo van a empezar las clases, volver a estudiar, creo que se llamaba el... Sí, no. Bueno, cursaron, hasta el año pasado cursaron trastabillando y este año todavía... pero Guille, lo hablamos acá, suspendieron los cargos. Son pibes que laburan. Pero suspendieron los cargos. Y las inscripciones. Son pibes que están trabajando y que quieren terminar la escuela, quieren estudiar, tienen un montón de proyectos y hoy no tienen la información, no tienen, ni siquiera saben si se les cayó el programa. Están cerrando las escuelas. Y yo cierro con esto. Por ahí, yo lo he leído, lo he vivido de muy chiquito, pero todos vimos los resultados o las consecuencias de cuando el Estado te abandona. Y yo creo que hoy, desde nación hasta el más chiquito de institución, el Estado está abandonando cada vez más gente. Y cuando son más los abandonados que los no abandonados, las consecuencias sociales pueden ser muy graves. Entonces eso es lo que preocupa y pone triste. Porque después, ¿qué vas a decir? O a qué vas a alegar cuando pasan las cosas. Por eso te digo, las cosas pasan. Las cosas pasan, lo tapes o no lo tapes. Las cosas pasan. No hay forma de que, aunque vos te empeñes en tapar con pauta todos los medios de comunicación, tarde o temprano, cuando se pudre, se pudre. Y el problema es que estamos en un proceso de putrefacción. Lo de las escuelas, yo te digo, lo decís vos desde un lugar de cierta ingenuidad todavía, de cierta ilusión, pero este tipo de verdad desarmaron toda una estructura que había de educación a distancia y de recuperación de los pibes que abandonaron las escuelas. Santa Fe no sabe hoy cuántos pibes abandonaron la escuela durante la pandemia. Algunos dicen 100.000, algunos dicen 120.000. No hay ningún tipo de estadística. No abordaron, digamos, todo en el afán de ahorrar, para guardar la guita que tienen guardada, los 110.000 palos que tienen guardado en Plaza Feca. Entonces yo voy a decir, si el interés es ahorrar, ¿para qué?
No, y en ese sentido el gobernador le pide a los presidentes comunales, a los intendentes, que vayan a buscar a los chicos que no se notaron en el secundario para que lo hagan, cuando vos tampoco ampliaste los secundarios, o sea, donde no hay matrícula, ¿a dónde los vas a meter? Entonces le tira un problema sin darle tampoco herramientas, porque vos decís, bueno, buscá a los chicos, qué situación están atravesando las escuelas secundarias de tu localidad, necesitas plata para esto, necesitas más bancos. Eso, o sea, esa orden del gobernador no vino acompañada con un listado de herramientas para que vos puedas realmente obedecer esa orden, incorporar a los chicos que abandonaron la escuela a la secundaria. Entonces, viste, es como que sinceramente vos haces una imagen como de un engranaje que estaba funcionando, que venía poniéndose en marcha y que le pusiste un palo, o sea, es literalmente, como dicen ahora, ponerle el palo a la rueda, poner el palo, la piedra en el engranaje para que frene y ves como que está trabado ahí. No sé, sí. Ya llega a una situación que te exaspera porque... Y afectás directamente al sector más vulnerable de la ciudad. Obvio que sí, que es el que depende de vos después con los planes sociales. Y aparte es directa y deliberadamente. No, pero es que depende después de vos con los planes sociales. Y eso es lo más perverso, porque ¿sabes? Bueno, estos tipos los controlo yo pagándoles o no, porque ellos saben que yo soy el que le pago el plan social. Y ese, si quiere... El mecanismo más perverso que ha sostenido este país durante los últimos 30 años, porque el nivel de adicción que tienen los políticos con la dependencia del asistencialismo es, si se quiere, el punto más trágico, el más trágico. Es un horror.